hermanos, Dios les bendiga. Es un gozo, es un placer poder estar con ustedes un día más, una semana más. Yo les quiero invitar a que en esta tarde y en este momento dispongas tu corazón para alabar y glorificar con nosotros el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le digas: Señor, en esta tarde, en este momento solo quiero entregarte mi vida. Quiero que tomes por completo el control de todo mi ser. No quiero pensar en los pendientes que tengo que terminar aún, lo que tengo que hacer mañana o lo que haré pasado mañana. Solo quiero concentrarme en ti y que mi alabanza y mi adoración suban delante de tu presencia como un olor fragante, Señor. Así es, yo quiero agradarte, yo quiero exaltarte, yo quiero glorificarte por todo lo que tú has hecho en mi vida, Señor. A ti, el Rey de Reyes y Señor de Señores, te exaltamos y te alabamos y te decimos que tú eres digno, Señor, porque tú eres el Cordero Santo. Santo
a tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, mi salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Y gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, tu salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, tu salvación en esa cruz. Amén. Bien, hermanos, en ese mismo sentir, yo le dejo lugar al portador de la palabra. Que Dios les siga bendiciendo. Hermano, que Dios te bendiga en esta hora, donde quiera que tú te encuentres. Tal vez te encuentres en tu coche, tal vez te encuentres en tu casa, en donde quiera que tú estés, hermano, que Dios te bendiga. Y nuevamente me toca compartir de la palabra de Dios, y es una bendición, como sabemos, hermano, el poder compartir y el poder escuchar de la palabra de Dios, porque Dios, por medio de su palabra, pues habla nuestras vidas. Y el día de hoy, hermano, quisiera hablarte un poco de lo que la palabra de Dios es para nosotros. La palabra de Dios dice que es lumbrera a nuestro camino, que es una lámpara a nuestros pies, hermano. Entonces sabemos que la palabra de Dios pues nos va a alumbrar, nos va a permitir ver más allá de lo que nosotros podemos ver naturalmente, saber qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, saber cuál es la voluntad de Él en nuestras vidas, porque cuando no conocíamos de la palabra de Dios, pues ciertamente hacíamos lo que nosotros queríamos, hacíamos nuestra voluntad. Pero ahora que conocemos de la palabra de Dios, tenemos que hacer la voluntad de Él en todo momento, hermano.
La palabra de Dios dice que en el hombre no está el buscar de Dios en ningún momento, sino que más bien Dios es el que toma la iniciativa hacia cada uno de nosotros. Si nosotros leemos el Salmo 53, el versículo 1, hermanos, dice que el necio dice en su corazón que no hay Dios. ¿Por qué dice esto? Porque muchas veces pues el necio prefiere seguir viviendo en esa mentira, o prefiere vivir en el deleite de sus pecados, porque el venir a Dios es confrontar nuestra vida. Cuando yo no conocía de la palabra de Dios, hermano, pues decía, no, pues yo prefiero vivir así, en ignorancia, saber mejor de Dios. ¿Por qué? Porque no me convenía, hermano. Entonces, el necio muchas veces dice en su corazón que no hay Dios. Dice, se han corrompido e hicieron abominable maldad, y no hay quien haga el bien. Pero fíjate que dice el versículo 2. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y la palabra dice de Dios que no encontró a ninguno. Cada uno se volvió atrás. Todos se habían corrompido. Entonces, en el hombre, hermano, nunca va a estar el querer buscar a Dios. Y es por eso que tú y yo, hermano, nos tenemos que sentir privilegiados. ¿Por qué? Porque Dios fue el que un día nos miró a cada uno de nosotros, vio que estábamos en ese lodo cenagoso y tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Si nosotros leemos en San Juan 15:16, ahí nos dice que nosotros no lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió a cada uno de nosotros, hermano. Entonces, es muy buena la palabra de Dios porque, como te decía, pues nos instruye en nuestras vidas. Ya no nos vamos a como éramos nosotros, lo que pensábamos, sino que ahora, con el conocimiento de Dios, sabemos la verdad, y ahora pues nos corresponde seguir en esa verdad, hermano. Vamos a leer la palabra de Dios en Romanos 12:12. Quiero que me acompañes a Romanos 12:12, porque de esto se va a tratar el tema del día de hoy, hermano. Romanos 12:12 dice la palabra de Dios. Recordemos que Romanos pues fue escrito por el apóstol Pablo. Él fue un hombre muy dedicado. Él en todo momento buscó, su mayor preocupación de él siempre fue pues que los nuevos creyentes siguieran en la doctrina que habían aprendido. Él hasta el último momento fue un hombre que buscó llevar el evangelio en todo momento. Y si podemos tomar al apóstol Pablo como ejemplo, pues es muy bueno, porque muchas veces vemos la vida del apóstol Pablo, que fue un hombre esforzado, que hasta el último momento de su vida, su mayor preocupación siempre fue por los hermanos, por los demás y por el evangelio de Cristo, hermano. Entonces vamos a leer Romanos 12:12. Dice la palabra de Dios: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Hagamos una oración, hermano. Padre bendito que estás en el cielo y en todo lugar, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, y lo hacemos en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, reconociendo que solamente en ese nombre, Señor, tenemos acceso, bendito Señor, a tu presencia, Señor, a tu amor, a tu bondad y a tu misericordia. Y en esta hora, Señor, te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú hablando en nuestros corazones, Señor, que uses mi vida, bendito Señor, que sea yo ese instrumento, Padre bendito de los cielos, para que sea dado gloria y honra solamente a ti, bendito Señor. Habla la vida de mis hermanos, Señor, habla mi vida primeramente, Señor. Me pongo en tus manos, sabiendo que es palabra tuya, bendito Señor, y no palabra de hombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Y volvamos a Romanos 12:2, hermano. Dice: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Aquí nos marca 3 pasos, hermano. Y el primero es gozosos en la esperanza. Gozosos en la esperanza. Y recordemos, hermano, que muchas veces pues la esperanza que Dios nos da no es la esperanza que nosotros tenemos como seres humanos. Es una esperanza muy diferente a la esperanza de Dios. ¿Por qué? Porque la esperanza del hombre siempre es enfocada, hermano, a las cosas terrenales. La esperanza de los hombres siempre es enfocada
a lo que nosotros como hombres muchas veces buscamos, y la mayoría de veces pues es este tipo de esperanza pues muchas veces no se cumple en nuestra vida o simplemente no llega. ¿Por qué? Déjame decirte un poco de lo que es la esperanza del hombre. Cuando tú hablas con una persona de tener esperanza, ¿sabes qué te dicen? Pues yo tengo esperanza de algún día casarme, yo tengo esperanza de algún día tener hijos, yo tengo esperanza a lo mejor de algún día terminar mi carrera, tengo esperanza tal vez de comprarme otro coche, de cambiar de casa, tengo esperanza de irme a vivir a otro lado. Y la esperanza de las que habla el ser humano, pues es eso, simplemente es una esperanza meramente humana, hermano, que está enfocada muchas veces, pues basta, este tipo de esperanza está fundada muchas veces pues en los pensamientos del hombre, en sus sueños, tal vez en lo que él quiere alcanzar, o muchas veces esta esperanza está enfocada en sus propias fuerzas. Y como te decía al principio, este tipo de esperanza pues muchas veces no se cumple, muchas veces es vana nada más. Pero la esperanza, hermano, que Dios nos da es una esperanza diferente, porque en primer lugar, la esperanza que Dios nos da está fundada en la palabra de Dios, y sabemos que pues la palabra de Dios es verdad, y si Dios lo dice en su palabra, pues se tiene que cumplir, hermano. Se tiene que cumplir en todo momento. Entonces vemos que sobre todo, aparte de que está fundada en la palabra de Dios, esta esperanza que Dios nos da, hermano, está fundada en la fe de cada uno de nosotros. Y si hablamos de fe, podemos decir, ¿cómo podríamos describir la fe? En Hebreos 11, hermano, en Hebreos 11:1 nos dice y nos explica qué es la fe. Pero me gusta esta versión, la versión de Dios habla hoy. Dice que tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es tener, hermano, tener fe es estar seguro, hermano. Es estar convencido de que tú vas a recibir lo que esperas. Pero fíjate que sigue diciendo, es estar convencido de la realidad de las cosas que no vemos. Es estar seguro, hermano, de lo que tú estás esperando. Pero asimismo es estar convencido de que aún tú no lo tienes, pero pues ni siquiera lo ves, sí, porque si lo vieras pues ya no sería fe, pero estás convencido de que un día pues tú lo vas a tener. Y precisamente de esto estamos hablando, hermano, de la esperanza que Dios nos da. Es muy diferente a la esperanza que nos da el mundo. Y ciertamente, ¿cuál es la mayor esperanza que podríamos nosotros tener como cristianos? Porque recordemos que los de allá afuera pues tienen esperanza, los que no conocen de Dios tienen esperanzas vanas, pero nosotros no tenemos una esperanza vana. ¿Cuál es la mayor esperanza que nosotros podríamos tener? Pues acompáñame a Primera de Pedro, y ahí nos da la respuesta. Ahí nos da la respuesta de cuál es la esperanza que tenemos cada uno de nosotros. En Primera de Pedro 1:3 dice, una esperanza viva. Si tú lees en el encabezado de arriba, dice una esperanza viva. Primera de Pedro 3 dice, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que antes nosotros estábamos muertos, tal vez no estábamos muertos físicamente, pero sí estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. No teníamos ningún conocimiento de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Viene Jesucristo a nuestra vida, nos saca de ese lodo cenagoso, hermano, y dice la palabra de Dios que nos hace renacer, nos hace nuevas criaturas, un nuevo nacimiento. ¿Para qué? Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo. Esta es la esperanza que nosotros tenemos, que Jesucristo resucitó, hermano. Jesucristo resucitó, y así como Él resucitó, pues nosotros también vamos a resucitar. Dice el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para cada uno de nosotros, hermano. Y esto nos debe de dar ese gozo del que dice en Romanos 12:12,
Gozaos en la esperanza. Y nosotros tenemos que gozarnos, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una esperanza viva. Y muchas veces pues nosotros vivimos como las personas que no conocen de Dios. Vivimos decaídos, vivimos quejándonos, vivimos tristes, vivimos amargados, como si no tuviéramos ninguna esperanza. Es porque no le hemos creído a Dios. Tal vez, como dice, ¿no? Creemos en Dios, pero no le hemos creído a Él. Entonces sigue diciendo el capítulo 5, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ahí está, hermano, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, esa es la esperanza que tenemos tú y yo como cristianos. Y es la esperanza en la que nos tenemos que gozar, hermano. Que un día vamos a estar delante de la presencia de nuestro Dios. La palabra de Dios dice, voy pues a preparar morada para donde yo estoy, un día ustedes estén. Entonces, hermano, la esperanza que nosotros tenemos como cristianos es esa, hermano. La salvación que nuestro Señor Jesucristo nos da. La salvación que por medio de su sacrificio podemos ahora adquirir. Y es por gracia, hermano, no tuvimos que hacer nada. Entonces, vamos a la segunda parte, hermano. Vamos a la segunda. Ya comprendimos que en Romanos 12:2 dice, gozaos en la esperanza. Vamos a la segunda parte de Romanos 12:12, hermano. Dice, Romanos 12:12, en la segunda parte dice, sufridos en la tribulación. Y aquí pues hay dos palabras que a nadie le agrada. La primera es sufrir. Y la segunda es tribulación. Yo creo que las personas que no conocen de la palabra de Dios, o tú y yo que conocemos de la palabra de Dios, pues es algo que no nos agrada. La palabra sufrir y la palabra tribulación. ¿Por qué? Porque estamos pues, nosotros acostumbrados a siempre querer tener lo mejor, ¿no? A no pasar dificultades, a no tener problemas, a no tener tribulaciones en nuestra vida. Entonces, cuando escuchamos la palabra tribulación, pues como que no nos agrada mucho, ¿verdad? Mucho menos el sufrimiento. Pero pues es un proceso del cristiano que tiene que pasar en su vida, hermano. Las tribulaciones como cristianos. ¿Qué son estas tribulaciones? ¿Qué tipo de tribulaciones hay? Pues puede ser, por ejemplo, que alguien te esté calumniando, hermano. Las injusticias tal vez de que muchas veces pues tú como cristiano y como conocedor de la palabra de Dios, pues siempre tienes que ser justo, aun aunque las personas no sean justas contigo, o aun aunque sepas que las personas no están haciendo el bien contigo, tú, hermano, tienes que ser justo. Y tal vez eso pues puede llegar a tu vida a querer entristecerte o al querer sentirte mal. Pero debemos de saber que muchas veces este tipo de tribulaciones, recordemos el apóstol Pablo, pues él habla él habla de las tribulaciones que él pasó naufragios, él fue apedreado, él en todo momento lo calumniaron. Y muchas veces pues nosotros ni siquiera llegamos a eso, ¿no? Porque nunca hemos naufragado, nunca hemos sido apedreados, pero sí vamos a pasar diferentes tribulaciones en nuestra vida, porque vivimos en un cuerpo que ciertamente se desgasta, hermano. Entonces, ¿qué tipo de tribulaciones van a llegar a nuestra vida? Pues ciertamente las enfermedades, ciertamente la decadencia, la escasez, la falta de trabajo, todo este tipo de tribulaciones. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios, hermano? La palabra de Dios nos dice que a aquellos que aman a Dios, ¿qué dice, hermano? Todo lo que pasa les sirve para bien. Y muchas veces pues no podríamos entender en ese momento, en medio de la tribulación, qué está pasando o por qué me está pasando esto, por qué en este tiempo pues tengo escasez, por qué en este tiempo pues no puedo encontrar trabajo, por qué en este tiempo pues me pasa esta enfermedad. Muchas veces no lo podemos entender, pero todo esto que pasa, hermano, es por un propósito, tiene un propósito en nuestras vidas. Y allí mismo, hermano, en San Pedro, en la primera de Pedro, capítulo 6, ahí nos dice, acabamos de leer ahí mismo que tenemos una esperanza viva, pero fíjate que dice el versículo 6, dice, en el cual vosotros alegráis. Ahí acaba de hablar de la esperanza que tenemos, en los cual vosotros te alegráis en la esperanza viva. Pero sigue diciendo, aunque ahora, por un poco de tiempo,
si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, es necesario, hermano, que muchas veces seamos afligidos por diferentes pruebas, por diferentes aflicciones, o por diferentes tribulaciones en nuestra vida. Ahí nos dice por qué, hermano. Para que sometida la prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Por medio de esa prueba, hermano, por medio de esa prueba, pues Dios va a pulir nuestra vida espiritual. Por medio de esa prueba vamos a llegar a ser testimonios del poder y del amor de Dios en la vida de los demás, hermano. De cómo Dios fue tan amoroso que nos sacó tal vez de esa situación, que en todo momento pues pudimos sentir su presencia, porque ciertamente cuando nosotros estamos en la tribulación o estamos en la prueba, pues es cuando clamamos más a Dios, es cuando buscamos más de Dios. Entonces todo tiene un propósito en la vida del cristiano, hermano. Entonces, pero fíjate que dice aquí en este mismo de Primera de Pedro 6, dice, por lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que las pruebas pues no van a ser para siempre, hermano. Que va a ser un poco del tiempo en el que va a estar en la aflicción. Esa prueba tal vez en la que tú estés pasando en este momento, no sé cuál sea, hermano, va a ser solo por un poco de tiempo, hermano. No va a ser para siempre, que muchas veces cuando estamos en medio de la prueba, pues el tiempo se nos hace eterno, sentimos que no, pues nunca va a acabar, pero Dios tiene el control de todas estas cosas, hermano. Entonces es tan solo por un poco de tiempo. Y ahí mismo, atrasito en Santiago, hermano, Santiago 1 dice, Santiago capítulo 1, versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es una palabra muy, muy difícil, hermano, porque ciertamente es muy difícil tener gozo cuando estemos pasando por diversas pruebas. Pero, como te decía al principio, hermano, debemos de saber que esas pruebas, esas tribulaciones van a traer a nuestra vida, primeramente dice aquí, que va a traer paciencia en nuestras vidas. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales y que no te falte cosa alguna. Entonces sabemos en la palabra de Dios que todas las cosas que le pasan a los que aman a Dios les sirven para bien. Entonces, hermano, deberíamos de preguntarnos qué Dios quiere por medio de las pruebas en nuestras vidas, qué Dios es lo que quiere para ti. Debíamos de preguntarle, Señor, ¿qué es lo que buscas de mí? Y no quejarnos, porque muchas veces cuando llegan estas pruebas a nuestra vida, pues lo primero que nos hacemos es quejarnos, y más aún cuando si eres una persona nueva, llegas a decir, bueno, pues si es ahora que soy cristiano, pues ahora me va mal. Pero no es así, hermano. Dios nos está preparando. Dios nos está preparando para probar nuestra fe, para que tengamos paciencia y para que estemos completos en todo momento. Entonces, a esto se refiere el apóstol Pablo en Romanos 12:2, en la segunda parte, donde dice, sufríos en la tribulación. Tenemos que sufrir muchas veces esa tribulación. La diferencia del cristiano al que no conoce de la palabra de Dios es que nosotros tenemos nuestro refugio en Dios, hermano. Que clamamos a Él y sabemos que Él nos escucha. Que en todo momento nos sentimos que no podemos y vamos a Dios. Nos refugiamos en Él porque sabemos que Él es nuestra fortaleza. Y más sin en cambio las personas que no conocen de Dios, hermano, ellos muchas veces pues se enojan, se molestan, se golpean ellos mismos, y muchos cuando ya no llegan a soportar las pruebas, pues hasta llega el momento de que se quitan la vida. Por eso es que te decía al principio, hermano, que debemos de sentirnos gozosos, nos tenemos que sentir bendecidos, porque nosotros tenemos un Dios el cual quiere que nosotros vayamos y que le dejemos nuestras cargas, pero muchas veces nosotros la queremos llevar, hermano. Entonces, esta es la segunda parte de Romanos 12:12. Acompáñame a la tercera parte, Romanos 12:12.
Y dice, hermano, Romanos 12:12, la tercera parte. Ya vemos que la primera parte era gozosos. ¿Gozosos en qué, hermano? Gozosos en la esperanza. La segunda es sufridos en la tribulación. Y la tercera es constantes en la oración. Y qué importante, hermano, es esencial, qué importante y esencial es que el cristiano lleve una vida de oración, una vida disciplinada de oración. Una persona que se dice llamar cristiano y que no ore, es una persona que va a vivir en derrota. Es una persona que en todo momento van a llegar las aflicciones a su vida, las pruebas de las que hablábamos, y van a caer en derrota. Van a querer volverse atrás, hermano. Un cristiano que no tiene una relación constante con nuestro Padre Celestial es un cristiano que va a caer constantemente en pecado. ¿Por qué? Porque por medio de la oración, hermano, nosotros tenemos ese acercamiento a nuestro Padre Celestial, y cada vez que nosotros vamos y oramos a nuestro Padre, comprendemos que Él es santo, que Él es 3 veces santo, entonces, y que en todo momento pues nos está observando. Entonces nosotros debemos de saber que debemos de vivir una vida en oración en todo momento, hermano. Cristo lo hacía mucha énfasis en la oración. En la palabra de Dios dice que Él se apartaba muy de madrugada, que se iba allá donde nadie lo veía. ¿Para qué? Para pedirle, para tener esa comunión con el Padre Celestial. Y así mismo, hermano, así como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, así mismo, porque Él nos dejó el ejemplo, cómo tendríamos que hacerlo. Es más, si vamos al Salmo 145:18, hermano. El Salmo 140, acompáñame al Salmo 145:18. Salmo 145. Capítulo 18. Dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, de corazón. Entonces sabemos que nuestro Dios está cercano, pero solamente a aquellos que le invocan. Nosotros, ¿a quién invocamos cuando estamos tal vez en alguna prueba, alguna circunstancia? Pues vamos a Dios directamente. Vamos y le decimos: Señor, tengo tal situación, tengo tal proyecto, y sabemos, a lo mejor yo no conozco el futuro, Señor, pero tú sí lo conoces, y ponemos todas estas situaciones, todos estos problemas en las manos de Dios. Si pudiéramos compararlo con algo secular de la vida, de la oración, podremos compararlo tal vez con algo que es muy común, como el teléfono, hermano, como tu celular. Tu celular está programado para tener una batería tal vez de 12 a 18 horas, y después de ahí tienes que volverlo a conectar. Lo mismo es en la vida del cristiano. La oración, hermano, tiene que ser cada día nos tenemos que estar constantemente conectando a Dios en todo momento. ¿Por qué? Porque la oración de hoy ya no te sirve para mañana, sino que mañana es un nuevo día, tienes nuevas tentaciones, te enfrentas nuevamente al mundo, nuevamente a tus compañeros de trabajo, nuevamente a las malas palabras, nuevamente a los malos negocios que muchas veces quieren llegar. Y si tú no vas en oración, hermano, entonces va a ser muy fácil que caigas en el pecado y que desagrades a Dios. Y muchas veces cuando nosotros caemos en pecado, muchas veces como que tenemos vergüenza de ir y acercarnos a la presencia de Dios, porque decimos, el acusador en todo momento te está atacando en tu mente. Oye, acabas de hacer eso y ahorita pues quieres ir a la presencia de Dios. Entonces tenemos que estar con una vida constante en oración, hermanos, sabiendo que la oración es la que nos acerca a Dios en todo momento. Es como el maná, si recuerdas en el libro de Éxodo, cuando Dios sacó a su pueblo y les proveyó el maná, ¿qué les dijo Moisés? Pues tomen lo suficiente, nada más para hoy, y no guarden nada para mañana. Y lo que guardaban ellos se les echaba a perder, dice que se llenaba de gusanos. Entonces
haciendo también como que referente a esto, hermano, de la oración, que tiene que ser cada día nueva, cada día diferente. Lo que tú oraste hoy no te va a servir para mañana, hermano. Entonces es muy importante. Vamos a Hebreos 4:16. Fíjate que dice Hebreos 4:16, hermano. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Dónde vamos a encontrar nuestro socorro, hermano? Pues lo vamos a encontrar en Dios. Entonces nos dice la palabra de Dios que nos tenemos que acercar confiadamente, no como desconocidos, no como si no conociéramos a Dios, no como si nuestro Dios fuera un Dios lejano, sino que nos tenemos que acercar confiadamente ante el trono de su gracia para alcanzar esa misericordia, hermano, esa misericordia que tú y yo necesitamos para hallar gracia. ¿Y cómo vamos a acercarnos? Por medio de Jesucristo. Sabemos que Jesucristo es la llave para poder entrar ante la presencia de Dios, hermano. Es muy importante que nosotros, como cada uno como cristianos, hermano, pues tengamos en claro esto, hermano. Tengamos en claro esto. Que tenemos una esperanza viva, hermano, que a lo mejor no podemos en este tiempo, en la vida que tenemos, en la corta vida que tenemos, no podremos alcanzar tal vez nuestros sueños, tal vez no podemos alcanzar lo que anhelamos, lo que deseamos, pero algún día en la presencia de Dios, pues podemos entender que es lo mejor estar en su presencia, hermano. Tenemos que entender esto. Tenemos que saber también que tenemos que pasar por tribulaciones, pero también tenemos que entender que es por un corto tiempo y que Cristo está en medio de esa tribulación como nosotros, que Dios tiene el control de todas y cada una de las cosas que nos pasan, tal vez en la enfermedad, tal vez en las injusticias, tal vez está siendo calumniado, te decía, tal vez está siendo extorsionado, tal vez Dios tiene el control de todas estas cosas. Y sobre todo, hermano, tenemos que estar fervientes en la oración. Qué importante es la oración en la vida del cristiano, hermano. Entonces, hermano, que Dios te bendiga. Esta fue una palabra que pues Dios puso en mi corazón y espero que sea de bendición para ti, hermano. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Oremos, hermano. Padre bendito que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque por medio de tu palabra, Señor, tú nos confortas, Señor. Por medio de tu palabra podemos sentir ese abrazo, bendito Señor, que proviene de lo alto, bendito Señor. Nos sentimos confiados de tener un Dios que en todo momento tiene cuidado de nosotros, tener un Dios que en todo momento nos guarda, nos cuida, nos sostiene, bendito Señor. Gracias porque en un tiempo, Señor, éramos enemigos tuyos, pero tú viniste con tu hermosa palabra y nos limpiaste, Señor, y nos hiciste esas nuevas criaturas, Señor. Bendice a mis hermanos donde quiera que ellos estén, Señor. Bendice sus vidas, bendice a sus familias, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Gracias en el nombre de Dios Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, hermano.